Súper. Bien, comentarles que si ustedes se fijan, hoy ya terminamos nuestro primer mes del curso. Como pasa el tiempo, es increíble. Y si ustedes también lo recuerdan, bajo la planificación que establecimos para desarrollar este programa, dijimos, ¿sabes qué? El primer mes va a ser de mayor intensidad en términos de trabajo, por lo tanto vamos a sesionar 2 veces por semana, los días martes, ¿cierto? Y los días viernes. Pero también hicimos el acuerdo que a partir de la quinta semana, es decir, a partir de la próxima semana, vamos a sesionar solamente 1 vez por semana, los días martes. Así que yo sé que ustedes se van a deprimir mucho porque no nos vamos a juntar 2 veces por semana, va a ser una sola vez. Traten de superar ese show. Felices ustedes de no vernos tanto. Por lo mismo, para que ustedes también se puedan planificar en sus otras actividades, sin perjuicio de aquello, ¿cierto? Sin perjuicio de aquello de las próximas 4 semanas que nos quedan por trabajar. Recuerden que existe la disposición de parte mía de poder hacer trabajos tutoriales en forma individual o en forma grupal, y para poder coordinar eso por WhatsApp o por correo electrónico, vemos los tiempos vuestros y los tiempos míos para que nos podamos reunir. No es obligación hacerlo, pero está a la disposición de parte mía que podamos trabajar, insisto, en forma tutorial, en forma individualizada, para ir avanzando en los manuscritos. Eso por un lado. En segundo término, también volverles a indicar que es muy importante que no esperen terminar el curso para ponerse a escribir, porque lo más probable es que si utilizan esa estrategia, no van a terminar el manuscrito. Dado aquello, la invitación es que ya hayan comenzado a escribir, y si aún no comienzan a escribir, están aún obviamente a tiempo de poder hacerlo en esa elección que ustedes tienen que hacer de decidir escribir un artículo original de investigación, el tradicional, ¿cierto? Con introducción, material y método, resultados, discusión y conclusión, o lo que están aprendiendo con la profesora Natalia, que es un artículo de revisión narrativa, en la segunda opción, o un artículo de caso que lo vamos a ver en detalle cuando yo les vuelva a hacer clases. Son esas opciones de manera tal que ustedes puedan ir avanzando y justamente puedan lograr el objetivo, que es escribir a lo menos un manuscrito. En torno a lo que acabo de comentar, ¿hay alguna consulta, algún comentario? Por favor, a vuestra disposición. No, yo justo estoy esperando la clase de hoy para comenzar a escribir, porque como voy a hacer un artículo de tipo narrativo, ¿no es cierto? Una revisión de tipo narrativo, entonces estoy esperando la clase de hoy. Excelente. 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 Oiga, No, Elizabeth, la felicito porque usted ha sorteado el no haber comenzado la escritura de artículos de una manera. Muy bien. pero estoy comenzando, y ya he estado juntando, justo, una de las cosas que he hecho es buscar bibliografía sobre el tema. Sí, es Ya, fundamental eso. entonces, claro, entonces bueno, sí, he empezado con eso, Muy y bien, ya tengo doctora. algunas cosas. Muy bien, muy bien. Yo sé que usted va a terminar su artículo. Gracias. Oye, le damos la palabra al doctor Campoverde. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Quiero agradecer por la, por la clase de hoy, y en nombre de la doctora García quiero pedir disculpas porque tuvo un inconveniente. Me dijo que más tarde se iba a unir a la clase, pero que inicialmente no podía, tuvo un inconveniente familiar, entonces está con este problema. En representación de ella, pues agradezco nuevamente siempre su excelente y valioso aporte en estas clases, que pues creo que todos estamos muy contentos de asistir. Qué bueno. Gracias, doctor Campoverde. Para mí, para mis colegas, en este caso me acompaña la doctora Natalia Herrera, es un tremendo privilegio y un honor el tener esta oportunidad de compartir nuestros conocimientos
de manera tal de ir potenciando lo que es nuestra querida América Latina en torno a un tema tan importante como es la investigación científica. Así que muchas gracias, muy amable. Ofrezco la palabra por última vez para darle el pase a la doctora Herrera. Bueno, me parece que no hay más consulta. Ahí se conectó mi querido amigo John Real. ¿Cómo estamos, doctor? Muy buenas tardes. Lo que pasa es que estaba tratando de comunicarme y voy a salir de una reunión para entrar en la de acá. Perfecto, Okay. ahí lo esperamos. Un gusto como siempre. Bueno. Muy bien, mi querida Natalia, yo la dejo a cargo del buque. Yo voy a estar detrás de bambalina, así que adelante. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas noches ya para todos. Espero que hayan tenido una buena semana. Primero, bueno, tengo organizada la clase para primero empezar a recordar un poco. Les di una pequeña tarea, más que todo era poder, ¿cierto?, revisar un artículo y poder identificar ciertos elementos, secciones que tenía un artículo de revisión narrativa, pero que se estaba sistematizando un poco, que es de acuerdo a lo que vimos. Entonces, quería ver si es que alguien pudo revisar, entró al link y pudo revisar el documento, el artículo. Hola, Natalia. Hola. Aló, ¿no? ¿Sí? Hola, es Catherine, gracias, Felipe, está bien. Bueno, yo creo que tengo mal el audio. Pero sí. ¿Alguien pudo revisar el artículo de revisión? Perdón. ¿Sí o no? ¿No? ¿Nadie lo revisó? No, sí, lo revisamos. Yo lo revisé, Natalia. Ah, ¿lo revisaron? Sí, lo revisamos. Sí, Súper, lo revisamos y tenía algunas dudas. Esa es la idea, que podamos conversar, porque el propósito era poder que revisaran el documento, ¿verdad? Y que pudiesen ver si es que este documento cumplía un poco con la estructura, ¿cierto?, de un artículo de revisión narrativa que se estaba sistematizando esta metodología para poder replicar la búsqueda. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Qué encontraron? Natalia, a ver, yo... Se corta. Se le corta a la doctora, parece. ¿Alguien por mientras pudiese que leyó dar su opinión respecto al documento, si cumplía o no con las secciones, para ir a... A ver, yo te voy a hacer el comentario hasta que Catherine se pueda conectar de manera adecuada, porque también el internet como que está medio complicado hoy día. Sí, a mí me costó ahorita también conectarme, eso que estaba con algunos minutos. Bueno, verás, yo te quiero decir que hay dos aspectos. Un aspecto en el sentido de que efectivamente tú pones aquí un resumen y en el resumen tú no haces, ¿cómo te lo explico? La palabra de la distribución que tú hablabas, que debe contener un resumen, como también debe contener el contenido del artículo, que era el link. Entonces tú veo que en los resúmenes aquí, yo porque he visto en otros, ¿no? Que ponen introducción, método, resultado y discusión, así. Entonces, tú lo haces en una forma que me parece también bien, ¿no? O sea, no es que está mal, ¿no? Sino que te digo que me parece bien en el sentido de poder expresar narrativamente
desde su introducción una forma muy sintetizada de la revisión bibliográfica narrativa que se ha realizado. Y incluso de los instrumentos pone los resultados y en una forma sumamente amigable de poder comprender, por una parte. Estoy hablando de forma nada más. El resumen. Claro, en el resumen. Y cuando ya veo la parte del artículo en sí, en los componentes que tú ves, que es la introducción, el material, el método, la discusión y las conclusiones. Ok, entonces, ¿qué he visto en esa parte? Que esos 5 componentes que tú los tienes en el artículo, lo has sistematizado de una forma tal en el resumen de lo más importante. Hablemos así. De lo más importante que has podido interpretar en cuanto a la culturización para minorías étnicas, de esa revisión de la literatura. Ahora, ese era el aspecto. Y el otro aspecto era que veía lo interesante de tus resultados, ¿no? No sé si es que yo me salí un poquito y no escuché realmente bien la pregunta, quizás no quiero equivocarme, pero quería ver, era que veía la cuestión de resultados, donde, por ejemplo, en los resultados, tú haces prácticamente 4 aspectos. Una caracterización general, los enfoques y dominios, las medidas psicométricas en cuanto a la fiabilidad y validez, porque ese era el objetivo de la revisión, así exactamente. Y en cambio, el asunto de la discusión que veía en cuanto a la forma de haberlo llevado, es que tú ya entras, ¿verdad?, haciendo la discusión en el aspecto en los 4 aspectos que tú estás poniendo como resultado, lo ingresas acá y cada uno lo va explicando y poniendo su referencia bibliográfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vimos también? Que lo que estábamos viendo, que tú en los resultados no te complicas mucho. Tú dices, mira, en 15 artículos escribieron tal cosa y se hicieron tales instrumentos en forma general. Y de esos instrumentos, el 87%, supongamos, fueron descritos de estos artículos de tal forma que se aplicaron en tales personas, en tales años. Y en qué tipo de grupos étnicos. Para de contar. Cuando vamos a la discusión, ¿sí?, estamos viendo realmente el proceso que se ha hecho y cómo se está discutiendo en esos grupos étnicos, y ya después se centra en los demás párrafos, en la parte fundamental justamente de esos dominios, de esos enfoques, especialmente el instrumento, y después vas a ver la fiabilidad y la validez del instrumento, donde ya entras con una serie de referencias y perspectivas de esa experiencia de cómo han medido en esos grupos étnicos. Ahora, veo que tú en la discusión más que todo das la gran fortaleza, porque ahí es cuando te displayas una forma bárbara de tener una serie de artículos muy sustanciales, ¿verdad? Por lo menos de entre 4 a 5 artículos, o de más o menos lo que me acuerdo de 4, como promedio 4 artículos por en los aspectos que tú estabas viendo. Entonces, me parece bien. Y antes de terminar la discusión, sí vi lo que nos expresaba y que yo te hacía la pregunta, las limitaciones de las revisiones, donde, por ejemplo, yo te decía, mira, yo quería estudiar factores educativos, pero te decía así pero al estudiar y revisar la información de la literatura, veía otros aspectos importantes que podían integrarse, como los culturales, como los sociales, te decía yo. Asimismo, tú haces que no incluyes bases, por ejemplo, de datos psicosociales en ese aspecto. Entonces, te centras en un solo aspecto y de eso, cómo tú, consciente de que tú has trabajado y solo has visto esos aspectos, pero tú dejas en la opción de que estás estudiando de esa forma puntual, pero que hay otros aspectos, como por ejemplo los datos psicosociales, que serían importantes entrelazarlos
o hacer interrelación quizás en otro artículo, pero eso me pareció importante. Sí, te digo, realmente, no sé, te digo, estoy analizándolo muy pocas veces me he puesto a analizar esto y a mí me parece bastante interesante y eso te quería decir, ¿no? Un poco de lo que yo he visto de una forma general, viendo y la forma de expresarse, que se tiene un patrón de expresión coherente entre una idea principal y una idea secundaria que están respaldando a lo que tú quieres como objetivo y a dónde quieres ir, y cada componente va en la misma forma. Eso ya creo que ese arte ya es la experiencia que nos da de manejar los distintos instrumentos, los distintos tipos de formatos que uno adquiere con destrezas y habilidades con el tiempo. Yo creo que sí hay algún... Hola, pasa que se me va el internet y está muy malo, por si acaso. Se va. Pero de todas maneras me quedó muy claro y agradezco esa revisión tan exhaustiva del documento, porque la verdad que era ese el propósito, de alguna manera, que pudiesen primero mirar un artículo de revisión bibliográfica narrativa, vieran la estructura, si bien lo vimos en la clase, distinto es mirarlo y empezar a decir, mira, realmente esto se hizo así o no, aquí faltó algo. Y eso es importante poder analizarlo, porque así realmente es cuando uno después, cuando tiene ya un ejemplo que lo estás mirando, puedes replicar. Lo mismo que como está expresado, ¿cierto? En ese artículo que habla de instrumentos de aculturación, uno lo puede expresar de acuerdo al tema que uno quiere revisar. Pero esa forma de redactar, esa forma de cómo ir enunciando cada aspecto de la revisión es la misma. Entonces, por eso quería que lo miraran y que se quedaran con ese documento para aquellos que van a hacer artículos de revisión narrativa, más bien sistematizada, tengan ese ejemplo para ir copiando lo que sirve y mejorando lo que ustedes encuentren que quieran mejorar o dándole un cambio personal a la escritura. Pero la estructura en sí es la misma. Entonces eso quería que lo vieran. ¿Alguien más quisiera aportar, dar su experiencia respecto a haber leído el documento? Si les pareció que las secciones se cumplían con lo que vimos en la clase, algo faltaba, algo les llamó la atención, no sé. ¿No? Bien, entonces, como repaso, vamos a ver que en base a ese documento y en base a lo que nos comentó John, ¿cierto? Que de alguna manera es eso. Nosotros tenemos una estructura, la estructura de un artículo de revisión narrativa consta también de un resumen. El resumen, cuando está estructurado o no es estructurado, eso generalmente lo da las instrucciones al autor de la revista donde nosotros queramos enviar nuestro documento. Por lo tanto, súper importante mirar las instrucciones al autor, y si para ese tipo de artículo que estamos enviando nos piden que el resumen sea estructurado, tenemos que estructurarlo. Y eso significa que vamos a mencionar, ¿cierto?, en el resumen, cuando diga el objetivo principal, que es como la introducción, vamos a poner el método donde mencionamos el diseño y ciertos criterios de selección de los artículos que vamos a seleccionar, resultados donde se mencionan los resultados principales de esta revisión, y no se pone discusión en los resúmenes, solamente se pone conclusión, donde se ponen las conclusiones principales de esta revisión. Esos son los aspectos que se ponen en un resumen cuando el resumen es estructurado. Cuando no es estructurado, sin embargo, uno pone lo mismo, ¿cierto? De manera un poco más narrativa, un poco más quizás redactado de mejor manera, unido entre el objetivo, lo que hice, lo que encontré y cuál es la conclusión. Pero siempre son esos los aspectos que van en el resumen, ¿ya?
Lo que no va en el resumen es la discusión. Y cuando ya miramos el documento en sí, tenemos que mirar que la estructura está. La estructura es la misma, o sea, tiene una introducción, tiene un método o material y método, tiene también una discusión y tiene conclusión. En este caso la conclusión está dentro del último párrafo de la discusión, pero hay una conclusión. Y después vienen las referencias bibliográficas. Lo potente de un artículo de revisión es, por un lado, el corazón, digo yo, de la revisión es la estrategia de búsqueda, es la metodología para poder decir cómo yo busqué y encontré, ¿cierto?, esos artículos para poder ser analizados y llegar a una conclusión. Y lo fuerte, como bien dice John, lo fuerte de un artículo de revisión no es la introducción, no es el material y método, no son los resultados, sino que es la discusión. La discusión es donde se debe notar el conocimiento respecto al tema. La discusión es lo que te entrega, donde tú muestras el resultado y lo empiezas a analizar, a reflexionar, ¿cierto?, respecto a otros resultados de otras referencias bibliográficas que uno ha encontrado. Y uno hace el análisis, si este resultado que me salió a mí es similar a otros estudios, es diferente, ¿por qué se dará esa diferencia o por qué me habrá salido igual? Ese análisis es el que se hace en la discusión. Por eso lo potente de un artículo de revisión es la discusión. ¿Ya? Bien. Voy a compartir pantalla para poder dar inicio, ya que revisamos la tarea, ¿verdad?, a dar inicio a nuestra clase de hoy. Una pregunta, Sí. Natalia. Sí. Una acotación. Yo creo que del artículo de revisión narrativa que hizo, ¿Sí? me parece muy bien estructurado. Yo creo que son dos cosas muy importantes cuando haces un flujograma en donde determinas con cuántos artículos comenzaste la revisión y cómo fueron esos artículos, cómo fueron siendo desechados o sacados y quedándose con los principales, ¿no? Eso lo uno, y lo otro, indicar siempre las limitaciones del estudio. Esas limitaciones, yo creo que es una forma también sincera de presentar el estudio, porque no siempre en todo estudio te va muy bien, es excelente, y de repente si es demasiado bueno, hasta uno piensa, bueno, te quedas con una duda de que nada estuvo mal. Exacto. O presentas solamente lo bueno y ocultas lo malo, sobre todo en lo que es los artículos ya de revisión sistemática, o en los artículos en donde ya experimentales, que se llama. Así es. Sí, mira, qué interesante lo que dice Fernando, porque otro aspecto importante respecto a los tipos de revisiones que vimos la clase pasada, estaba la narrativa y también está una sistemática. Y yo les decía que de repente se puede hacer como una mezcla entre una revisión narrativa, pero que esté bien sistematizada en la estrategia de búsqueda. Y ese es el tipo de artículo que ustedes leyeron, ¿ya? Ese es el tipo de artículo que ustedes leyeron con el propósito de que alguien pudiese replicar esa estrategia de búsqueda y pudiese decir, ¿sabes qué? No, acá faltan muchos artículos del tema, o no, mira, incluyen los artículos más importantes, ¿ya? Eso es como bueno, y es por eso que queda expresado en un programa, que queda expresado de alguna manera, dejar de manera esquemática, ¿ya? De manera esquemática, cómo se hizo esta estrategia de búsqueda y cómo llegué yo a una cantidad de artículos que van a responder al objetivo que me he planteado, ¿ya? Esa forma de esquematizar es cuando uno dice es sistemático, está medio sistematizado, sin ser un metaanálisis y sin ser una metasíntesis. Sin embargo, es un artículo de revisión donde se está sistematizando la estrategia de búsqueda. ¿Ya? Ania, me parece que tiene abierto su micrófono.
se podrá cerrar, no sé. Bien, entonces eso es como, por eso quería que lo vieran, que de alguna manera uno puede hacer un artículo de revisión narrativa, pero sistematizando la estrategia de búsqueda. ¿Cuál es el propósito de eso? Que se pueda replicar. Y cuando un documento o una investigación, en este caso secundaria, es replicable, eso es un criterio de calidad. Es un criterio de calidad porque alguien pudiese revisar y decir, ¿sabes qué? Como les decía, le faltaron muchos artículos de los últimos años, ¿ya? O le faltaron algunos artículos clásicos del tema. Entonces, eso da un criterio de calidad y por eso es bueno sistematizar, aunque sea un artículo de revisión narrativa, uno lo puede sistematizar, ¿ya? Y respecto a las limitaciones, es verdad lo que dice Fernando, que de alguna manera uno muestra que, y le dice a los lectores, ojo, cuidado, alerta, o sea, consideren mis conclusiones, pero no consideré yo aquellas bases de datos que son más bien sociales, donde pudiesen haber, por supuesto, otros artículos u otros instrumentos que evalúan también la culturación. Entonces, para que el lector use la información que yo estoy declarando, pero siempre teniendo esa consideración, ¿verdad? O si alguien quisiera actualizar esta información, considere, por supuesto, otras bases de datos que en este caso yo no consideré. Eso es súper bueno hacerlo porque el lector de la información queda súper claro y es sincera, como, o sea, mira, esto es, pero ojo con esto, yo no consideré esta base de datos, puede haber más información, si quiere tomar decisiones importantes, le sugiero que revise otras bases de datos también, ¿ya? Entonces, la idea es poder tener esos aspectos claros, que en un artículo de revisión es importante dejarlo expresado, porque eso es un criterio de calidad de la información que estoy entregando, ¿ya? Bien, entonces, vamos a continuar con nuestra clase. Bueno, nosotros vimos, a mí la verdad es que me gusta siempre empezar cuando voy a otra cosa nueva, me gusta un poco recapitular, como para orientar, ¿no es cierto? Y poder recordar y seguir con una información ya, o continuar con el conocimiento, con el aprendizaje. Entonces, cuando vimos nuestro artículo de revisión bibliográfica narrativa, dijimos lo que era, dijimos cuál es la diferencia y por qué. Entonces, acá tenemos este emoji otra vez, dudoso, tratando de recordar lo que hablamos la clase pasada y pregunto yo, ¿qué es un artículo de revisión? ¿Quién se acuerda? Con palabras claves, no es necesario que den todo lo que decía, pero ¿con qué se quedaron en el fondo? Lo que es un artículo de revisión bibliográfica narrativa. Resume, analiza, evalúa, sintetiza información ya publicada de un tema específico que tú quieras estudiar. Estupendo, súper bien. Y además tú decías que no era un artículo científico. Exacto, entonces yo le pregunto, ¿es un artículo de revisión narrativa? ¿Es un artículo científico? ¿Es un artículo original? No. ¿Por qué no? No es un artículo original. No, ¿cierto? Nos quedó clarito. No es un artículo de investigación, no es un artículo original. ¿Por qué no lo es? Porque no es investigación primaria. No es investigación nueva. No es original. Ajá. No es original. No me está mostrando el resultado de una investigación primaria, ¿verdad? Que ese era el criterio, de los 3 criterios para que sea un artículo de investigación original o primaria, ¿cierto? Y hay 3 criterios. Y uno de ellos es lo que usted dice que no se cumple, que no estoy mostrando conocimiento original que venga de una investigación primaria. Entonces, ya teniendo eso claro, que es lo principal que, de esta clase, ¿verdad? Que tenemos que recordar y no olvidar. Bien, vamos con la siguiente. Entonces, ya revisamos nuestro trabajo y tenemos que recordar entonces que los elementos de este artículo de revisión, tenemos la portada, donde está el título, los autores, etcétera, el resumen, que ya lo conversamos un poco con la tarea que les dejé, la introducción, que también vimos que es lo importante que tiene que estar, y el método. Y, bueno, resultados, discusión y referencias bibliográficas. Dentro de la discusión está la conclusión. Pero hay una parte muy relevante. La verdad es que son 2 partes para partir importantes en un artículo de revisión. Lo primero es hacer el objetivo,
que viene principalmente como de una pregunta de investigación, una pregunta que yo me hago. Así como la medicina basada en evidencia, yo me genero una pregunta clínica o de acción, ¿cierto? Y de esa pregunta, en el fondo, yo la transformo, ¿ya? Para poder generar un objetivo o una pregunta de búsqueda. Eso es lo importante de la introducción, que debe quedar plasmado ahí, el objetivo. Cuando yo tengo el objetivo o la pregunta de investigación súper clara y bien definida, es mucho más fácil seguir avanzando en la estrategia de búsqueda, en presentar los resultados y después discutirlos. Y por ende llegar a una conclusión, ¿ya? Entonces es clave tener es clave tener muy claro, suena como trabalengua, es clave tener una pregunta bien definida, bien clara, ¿ya? Digo pregunta u objetivo, porque en un artículo de revisión uno puede hacer una sola pregunta o plantearme un objetivo que en el fondo no es lo mismo, solo que se plantea como interrogación si es que es pregunta o con un verbo en infinitivo al comienzo cuando es un objetivo. Pero las variables que yo quiero encontrar son las mismas, ¿ya? Y la segunda parte importante y que se puede hacer replicable o se puede sistematizar en un artículo de revisión bibliográfica narrativa, que es lo que estamos viendo, es el método, ¿ya? Entonces, una cosa importante del método es saber que es el aspecto central de la sección del método, es dejar claramente definido cómo lo hice y por qué lo hice de esa manera. Y ahí es cuando uno empieza a buscar estrategias de cómo dejar claro ya el cómo lo hice. Y aparecen ideas como, por ejemplo, hacer un fluxograma, que es lo que yo hice, por ejemplo, en el artículo que les pasé como ejemplo, ¿ya? De alguna manera explicar, ya sea redactando o a través de un esquema, dejar claro cómo hice yo esta selección de documentación para que sea replicable y que tenga una mejor calidad, ¿ya? Entonces, el método, en la sección método de un artículo de revisión bibliográfica, lo importante es dejar claro cómo lo hice y por qué lo hice de esa manera, ¿ya? Debe detallarse claramente los pasos de elaboración de esta revisión de literatura, de modo que pueda ser replicable. ¿Y qué es lo que yo busco que sea replicable? La búsqueda de la información. Porque el diseño, lo importante de un artículo de revisión es eso, es la búsqueda de información. Por lo tanto, es eso lo que yo busco que sea replicable. También en el método de un artículo de revisión narrativa, describe los criterios de inclusión y de exclusión, así como en una investigación primaria. Yo defino los criterios de inclusión y de exclusión de la población al cual yo quiero estudiar. En un artículo de revisión bibliográfica narrativa, yo defino los criterios de inclusión y de exclusión de los artículos que a mí me sirven para responder a mi objetivo que me he planteado. ¿Ya? Disculpe, Natalia. Sí. Sí, no, quería preguntarle si es que usted está pasando las diapositivas o ahí me las pasa, pues parecería que, porque está en la página, en la primera diapositiva, no se refleja la... ¿No se refleja? No se y refleja... justo iba a preguntar eso, no sabía si estaba hablando de la clase anterior. Sí, porque parecería que está hablando de Ay, otra diapositiva y no pasan las diapositivas. Ah, qué bueno que me dijo, porque yo acá me están pasando. Estamos en la 1 nada más. Está en la primera, exacto. Ahí está ya avanzando. ¿Ahí está sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Ahí están pasando entonces. Estamos aquí. Pero no está en modo de presentación. Sí, es que extraño, no sé por qué a mí me aparece acá en la presentación. Si la puede poner desde la segunda diapositiva para entender mejor lo que habló. Voy a dejar de compartir y lo voy a poner de nuevo. Ok. Listo. Gracias. Gracias por avisarme. Y puedes hacer nuevamente una síntesis de lo que nos acaba de decir. Sí, por supuesto. Oye, Natalia, disculpa, pero yo creo que nos tiene a todos muy regalones, ¿ah?
¿Por qué? Porque sí, muchos privilegios, muchos privilegios. Yo soy más duro. Sí. Oye, ¿y se ve ahí o no? Estupendo. Sí, ahí sí se ve, Doc. Ahí sí se ve. ¿Dice método Sí, arriba? sí. Ya. Sí. Bien. Entonces, acá, ahí sí está. Bueno, como resumen, yo les decía que de alguna manera el corazón o lo importante de un artículo de revisión dentro de su método es poder que quede reflejado, ¿cierto? Cómo yo estructuré esta revisión. Porque así les explicaba que como la investigación es primaria, uno en el método explica detalladamente cómo ejecuté las etapas de mi diseño de investigación, ¿verdad? Acá nuestro diseño es un artículo de revisión narrativa. Ese es el tipo de diseño que estamos haciendo. Por lo tanto, tenemos que declarar muy bien cómo nosotros hemos hecho esta búsqueda de la información, ¿ya? Y debo definir también en esta misma sección los criterios de inclusión y de exclusión. Criterios de inclusión y de exclusión que están asociados a qué criterio, ¿cierto?, debe cumplir el artículo que estoy mirando en la base de datos para que sea seleccionado y pueda responder a mi objetivo, ¿ya? O al revés también. ¿Qué criterio, si es que el artículo no tiene algo, es eliminado y no lo dejo seleccionado para poder responder a mi objetivo? También es importante considerar el tipo de análisis utilizado. Aquí se refiere a lo siguiente. En el artículo que yo les pasé como ejemplo, al final del material y método, uno declara cómo voy a organizar o cómo voy a presentar los resultados. Entonces yo digo, bueno, los resultados fueron presentados en 3 perspectivas, en 4 perspectivas, ¿verdad? Y ya declaro cómo voy finalmente a organizar o cómo organicé la información para que sea presentada de tal manera que responda al objetivo que yo me he planteado. Eso es muy bueno. Hay muchos autores, muchos artículos que no lo hacen así, ya que en material y método dice cómo hizo la búsqueda y solamente después muestran los resultados. Y los resultados uno los lee y lo logra entender igual, pero es mucho más amigable cuando uno declara los resultados los voy a organizar en estas secciones para responder a mi objetivo. Y así es más fácil para el lector comprender la información que uno está entregando, ¿ya? Ahora, en la búsqueda, ya la búsqueda de la información tiene ciertas etapas pequeñas. Cuando yo hablo de búsqueda, voy a hacer la búsqueda de información para un artículo de revisión, yo debo primero tener muy claro mi tema. Y mi tema generalmente ya está definido porque ya he definido previamente el objetivo o la pregunta, la investigación que me quiero plantear. En el fondo es qué información quiero yo dar a conocer, ¿cierto? ¿Qué información quiero yo dar a conocer mediante mi revisión de artículo o de literatura? ¿Ya? Entonces lo primero es definir bien mi tema. Una vez que yo tengo mi tema bien definido, yo puedo diseñar ya la estrategia de búsqueda, ¿ya? Y la estrategia de búsqueda, cuando uno habla de la estrategia de búsqueda, eso contempla primero ciertas palabras claves que yo las transformo a descriptores, porque la estrategia de búsqueda no es como una palabra clave solamente, sino que son descriptores, que los descriptores de alguna manera es como el vocabulario oficial a nivel internacional para esa palabra, lo que significa esa palabra, ¿ya? ¿Qué descriptores nosotros tenemos? Están los descriptores DEX, que son en español, ¿ya? Cuando yo quiero usar descriptores para armar mi estrategia de búsqueda con palabras en español, es bueno pasar mis palabras claves que yo estoy sacando de mi pregunta o de mi objetivo, pasarla a descriptores en DEX. O bien, yo puedo usar descriptores en inglés, que lo bueno de eso es que obviamente la búsqueda o la cantidad de artículos en esa estrategia de búsqueda en inglés va a ser mayor, ¿ya? Y por lo tanto deberíamos trabajar o transportar nuestras palabras clave a descriptores MET, ¿ya? Lo vamos a ver después en vivo, ¿ya? Primero les voy a pasar los contenidos, después vamos a mirar cómo es. Una vez que yo ya tengo, primero, de mis palabras clave, que estaba en mi tema, ¿verdad?
saqué mis palabras clave, las transformé a descriptores, supongamos MET, ¿ya? Para usar la base de datos PubMed, que es lo que ustedes me contaban en la clase pasada, que quedaron un poco dudosos, que es lo que habían visto. Después yo tengo que, para armar mi estrategia, tengo que unir o relacionar estos descriptores mediante los términos booleanos. Y los términos booleanos son 3. Es el OR, es el NOT y es el AND. O sea, yo voy a relacionar, voy a unir mis palabras claves, pero ya que están transformados en descriptores MET, por ejemplo, si es que son en inglés, mediante estos términos booleanos. Entonces es importante saber qué significa cada término booleano para entender los artículos que me va a salir cuando yo pongo esa estrategia de búsqueda en la base de datos. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo que saber que cuando yo uso o relaciono dos descriptores, ¿ya? Dos palabras claves, digámoslo más simple, dos palabras que las saqué de mi pregunta de investigación o de mi objetivo de búsqueda y las uno mediante un término booleano AND, los artículos que me van a salir como respuesta a esa búsqueda va a ser solamente los artículos que consideran ambas palabras, la palabra 1 con la palabra 2, ¿ya? Porque el AND lo que hace, reduce la búsqueda, la especifica, ¿ya? Entonces, si yo digo, quiero buscar artículos que hablen de la adherencia, palabra 1, al Papa Nicolau, palabra 2, y esas dos palabras que son descriptores, supongamos que están en DEX, en español, ¿ya? Y las relaciono, las uno con el término AND, y lo pongo eso en la base de datos, los artículos que me van a salir van a ser solamente artículos que hablan de adherencia al Papa Nicolau. No van a salir artículos que hablen de adherencia solamente, ni van a salir artículos que hablen solamente de Papa Nicolau. Porque el término AND lo que hace, los une y me da solamente información ya que está reducida, que habla de ambos términos. ¿Ya? En cambio, si yo estas dos palabras, adherencia, por ejemplo, y Papa Nicolau, que fuera mi segunda palabra, como ejemplo, tomándolo como ejemplo, pero esas dos palabras yo las uno con un término booleano que es NOT, el NOT lo que hace, excluye. Me excluye el primer término. Por lo tanto, si yo pongo adherencia, NOT, Papa Nicolau, la búsqueda me va a dar solamente, ¿cierto? El primer término. Acá yo me equivoqué. Me excluye el segundo término. Me va a buscar solamente artículos que hablen de adherencia. No me van a salir artículos que hablen de Papa Nicolau, ni tampoco me van a dar artículos que hablen de adherencia al Papa Nicolau. Solamente me va a dar artículos que hablen del primer término que comenzó esa estrategia de búsqueda. ¿Ya? Porque el NOT excluye. O sea, me va a excluir todos aquellos artículos que mencionan el segundo término, ya sea solo o mezclado con la primera palabra que yo puse. Y por el contrario, el término booleano OR, esto lo que hace, amplía la búsqueda. Si yo pongo adherencia al Papa Nicolau, segundo término, y relaciono esas dos palabras con el término OR, y pongo buscar en la base de datos, me va a salir todos los artículos que hablen solo de adherencia, artículos que hablen solo de Papa Nicolau y artículos que hablen de adherencia al Papa Nicolau. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener esto claro? Porque a veces cuando uno hace la estrategia de búsqueda, uno pone OR, pone AND, pero no sabe, uy, me salieron pocos artículos. Claro, si usted relacionó todas sus palabras claves, sus descriptores MET, por ejemplo, con el término AND, usted lo que hizo todas las veces que puso el AND es reducir cada vez más los resultados de información. Y por eso van a salir menos artículos en la base de datos. ¿Ya? Pero si yo pongo términos OR, voy a ampliar la búsqueda y cada vez me van a salir más artículos, ¿ya? Relacionados a las palabras claves que yo estoy poniendo. Esto es súper importante entender
para qué sirve cada término. Porque si no, yo digo, tengo poco artículo, este tema quiero hablar del COVID, quiero hablar de las implicancias del COVID en profesionales médicos. Bueno, es un término, es un tema nuevo que quizás no es tan masivo, por lo tanto no es muy buena estrategia de búsqueda, ¿cierto? Por parte del investigador, poner solamente, unir las palabras claves con términos booleanos, por ejemplo, AND, que va a reducir mucho la búsqueda. Yo debería tratar de ampliarla para tener más artículos y yo poder seleccionar con criterios de inclusión o de exclusión. O por el contrario, si es un tema muy estudiado, ¿no? La diabetes mellitus, o la hipertensión, o patologías o temas muy estudiados, y yo quiero especificar que los artículos que me salgan en mi estrategia de búsqueda sean más bien específicos, que respondan justo a mi pregunta, yo debería ir mezclando, ¿cierto?, mis palabras clave con los términos AND. De esa manera voy ajustando los artículos que necesito para responder solo mi pregunta, que es, por ejemplo, adherencia al Papa Nicolau. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta aquí? Bien, bien. Yo creo que... Bien. ¿Bien? Súper. Sí, se aclaró algunos aspectos que fueron muy rápidos y como que confundió un poco la vez anterior por andar a la velocidad. Tú lo estás haciendo de una forma muy pausada y puntual, cosa que es fácil comprensión. Qué bueno, esa es la idea. Y una vez que cuando uno ya tiene, ¿cierto? Me planteé mi objetivo, mi pregunta, de ahí saqué unas palabras clave, la transformé a descriptores, con estas palabras, con estos descriptores, los relacioné, o sea, los uní, ¿cierto? Con términos booleanos, el AND, el OR o el NOT, dependiendo de qué estrategia esté usando. Estoy usando una estrategia amplia, o sea, quiero que me salgan todos los artículos relacionados a las palabras clave, o voy a poner AND si es que quiero una estrategia, si es que quiero que me den artículos más específicos, justo en relación a las dos palabras que yo estoy relacionando, ¿cierto? Una vez que yo tengo eso y yo pongo en mi base de datos esa estrategia, unidos, por ejemplo, por el AND, volvamos al ejemplo, adherencia al Papa Nicolau. Si yo quiero estudiar adherencia al Papa Nicolau, pero en realidad quiero reducir, o sea, no quiero que me salgan muchos artículos de adherencia, muchos artículos del Papa Nicolau, sino que quiero artículos solamente que me hablen de la adherencia al Papa Nicolau, debería unir esos dos términos. ¿Con qué término booleano creen ustedes? Si quiero algo específico. Con el AND, ¿cierto? Sí. Porque si pongo el OR me va a salir todo. Muchos artículos. Y cuando uno también tiene que aprovechar el tiempo, tiene que optimizar el tiempo, lo mejor es usar estrategias específicas. Pero si son temas muy complejos, que hay poco estudio, y me doy cuenta que es poco, lo bueno es usar estrategias más amplias, ¿ya? Una vez que tengo mi estrategia y aprieto buscar en mi buscador, independiente de cuál sea, ya en la base de datos que estoy usando, yo tengo después que usar filtros, ¿ya? Después yo aplico los filtros. Y los filtros, dice acá, que considerar el número de artículos encontrados en cada base de datos utilizada, y según eso yo puedo ampliar más mi búsqueda o reducir más mi búsqueda. Vamos a suponer que yo en mi estrategia de búsqueda puse adherencia al Papa Nicolau, lo uní con un AND, ya en PubMed, ya lo puse los términos en inglés, por ejemplo, pongo buscar en PubMed y me aparecen a mí, 1500 artículos que hablen solamente de adherencia al Papa Nicolau. Yo digo, wow, es mucho esto, yo no tengo tiempo, tengo una semana para escribir este artículo, o 2 semanas para sacar esta información. Por lo tanto, yo digo, voy a especificar con filtros. Entonces yo digo, bueno, primero puedo filtrar, ¿cierto?, según los años de publicación. Si son muchos, voy a filtrar y voy a quedarme solamente con los artículos publicados en los últimos 5 años. Entonces pongo filtro por año de publicación. Pero en realidad también yo no quiero, quiero solamente artículos, como tengo tanto, me voy a quedar con artículos que estén en español y en inglés. Entonces pongo filtro de idioma, solamente que me filtren los artículos que están en español y en inglés. Si así todo me quedan en 900 y considero que es demasiado, puedo aplicar otros filtros y puedo escoger solo también, por ejemplo, por diseños. Voy a decir, bueno, como esto es un artículo de revisión, lo más adecuado es que yo use solamente
investigaciones primarias. Por lo tanto, voy a seleccionar que me dé solamente los artículos que son de ensayos clínicos aleatorizados, que son caso y control, que son estudios de corte, ¿ya? Y no voy a seleccionar artículos de revisión o no voy a seleccionar otro tipo de revisiones, ¿ya? Y de esa manera puedo ir ajustando más mi búsqueda y voy reduciendo la búsqueda gracias a los filtros que cambia entre una base de datos y otra. Hay filtros que son estándar para todas las bases de datos, o sea, todas filtran por año de publicación, todas filtran por idioma, pero hay bases de datos específicas que filtran por diseños de investigación, ¿ya? Y hay otros que no son por diseño, sino que son por área, por ejemplo. Entonces, eso ya es importante mirar la base de datos, pero es importante que sepan que existe la forma de reducir la búsqueda, ya usando los filtros que están dependiendo de la base de datos que yo esté usando, ¿ya? Una cosa importante también cuando yo ya apliqué los filtros y yo ya he explicado en mi sección de método esta estrategia de búsqueda que estoy usando, es describir el número de artículos que yo he encontrado en mi estrategia definitiva, porque la verdad es que uno juega buscando la estrategia, la voy cambiando hasta que encuentro realmente lo que necesito. Y esa es mi estrategia definitiva. Creo que, perdón un segundo, creo que tampoco sigue cambiando las diapositivas. No le creo. Ajá. Porque me parece que ya la pasamos. De lo que está hablando ahora es otra cosa. ¿Qué aparece ahora? ¿El flujograma? Ajá. Ah, no, estaba bien, estábamos bien. Estamos aquí. Estamos en la misma diapositiva. Ok. Entonces yo debería describir el número de artículos que he encontrado, ¿ya? Y después considerar una forma de esquematizar la selección de mis artículos. Y ahí es cuando en el fondo uno busca distintas formas, ya sea como las que le mostré en la clase pasada, que es una forma de esquematizar este sistema de búsqueda, o como este ejemplo que les tengo aquí, que es el que estaba en el artículo que ustedes revisaron, que de alguna manera poder mostrar de manera más clara y esquemática cómo fui encontrando y cómo fui llegando a la cantidad de artículos que analizamos para llegar al resultado o a los resultados, bien digo, y a la conclusión del artículo de revisión. Entonces acá, por ejemplo, yo puedo haber implementado mi estrategia de búsqueda en 2 bases de datos, en CINAHL, en PubMed, y con mi estrategia encontré 549, en CINAHL encontré 46, y voy diciendo, mira, cuando apliqué mis criterios de inclusión mediante la lectura de los resúmenes de los artículos, llegué a 77 y a 15 en cada base de datos. Pero cuando apliqué la etapa 2, donde apliqué los criterios de exclusión, ya me bajaron más y llegué a 34 y 6 artículos en cada base de datos. Pero cuando ya leí de manera completa, texto completo, estos artículos para ver que cumplieran con sus criterios de inclusión, llegué solamente a 37. Y cuando lo leí completo y traté de eliminar aquellos que cumplían ese criterio de exclusión para ser eliminados, llegué solamente a 15. Por lo tanto, los artículos con el cual yo analizo y respondo a mi objetivo fueron 15 artículos. Pero acá está declarado detalladamente cómo llegué a esos 15. Y ese es el criterio de calidad de un artículo de revisión. ¿Ya? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, no sé si ya tenemos el break para que después hagamos la parte práctica de buscar los descriptores y armar una estrategia de búsqueda. En el fondo, verlo en vivo. Yo voy a hacer la búsqueda en este momento para que vayamos mirando cómo hacerla. Y no solamente quedarnos con la teoría, sino que vayan mirando cómo se vería cuando uno hace una estrategia de búsqueda en PubMed de verdad, aplicando todo este conocimiento que vimos. Palabras clave, descriptores, términos booleanos, OR/AND, aplicar filtros y mirar la cantidad de artículos que nos ha salido. ¿Ya? Si quieren, después del break, hacemos eso. Porque creo que son 5 para las 8. ¿Sí? Está bien. ¿Está bien? Sí, está bien. Perfecto. De acuerdo.
Entonces, nos tomamos 5, 10 minutos. ¿Cuánto es, Carlos? Yo ya que me dices que los tengo muy regalones. 5 minutos. 5 minutos. A las 8 entonces volvemos. ¿Estamos bien? Bello serían las 7. Ah, para A las ellos 7 de Ecuador. Para ustedes las 7. Entonces a las 7 nos vemos. Ok. Ok. Gracias, profesora. Ya.
Hola. Hola, ya estamos. ¿Ya estamos? Ok, súper. Sí. Ya. Bien. Quería saber, yo tengo unas palabras claves, pero quería saber, para que hagamos la búsqueda ahora, yo voy a entrar a PubMed y voy a tratar de compartir pantalla mientras ustedes ven que yo estoy en PubMed para que vayan mirando cómo sería. Pero ¿alguno de ustedes tiene alguna palabra, algún tema que podamos construir y buscar las palabras claves para hacer la búsqueda ahora? ¿O busco yo unas palabras clave para hacer la estrategia? No sé si podría ser con... Bueno, no sé si es como tema. ¿Se acuerda que yo les dije que Sí. estoy interesada en crear una clínica Sí. de catéter central de inserción periférica en los pacientes oncológicos para preservar mejor su acceso vascular? Ya, pero no lo tengo bien específico. ¿Cómo comenzar? Ya. A ver, ¿ven acá lo que estoy mirando yo en mi pantalla, no? ¿Ven la METS? Sí. Ya. Entonces, lo primero es que, bueno, como decía lo que acabamos de pasar, tenemos que tener claro el tema. Entonces, podemos definir el tema que a usted le acomoda, o podemos dar como ejemplo más rápido el mío para que veamos cómo se usa y después transformamos, buscamos las palabras claves de su tema. ¿Ya? ¿Le parece? Ok, sí. Entonces, lo primero, cuando uno tiene una idea de investigación, generalmente uno, antes de irse a una gran búsqueda, a una búsqueda más bien avanzada, con estrategias bien específicas, uno busca a veces en Google Académico, en ese cielo, que es más rápido, busco el tema que quiero buscar como completo. Por ejemplo, no sé, características culturales, que es un artículo que estoy revisando yo ahora, que estoy tratando de armar, ver un poco cómo el comportamiento cultural afecta a las intervenciones de salud, ¿ya? Entonces yo digo, pucha, a ver, eso es lo que quiero buscar. Entonces yo busco unos artículos en ese cielo, primero en Google Académico, Google Scholar, para saber qué hay, y pongo textual, así tal cual como lo dije, ¿ya? Y me aparecen algunos artículos científicos, uno los lee, y así uno empieza a ajustar un poco qué es lo que realmente yo quiero estudiar, que realmente quiero revisar. Cuando ya tengo claro lo que quiero revisar es cuando yo me planteo mi objetivo, y de ese objetivo yo debo sacar palabras clave. De ese objetivo que yo ya me he planteado, cuando ya tengo clarito yo cuál es, en el fondo, qué es lo que quiero buscar, ¿ya? Entonces, cuando yo ya tengo claro qué es lo que quiero encontrar, yo digo, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Vamos a suponer que el objetivo de búsqueda que yo tengo, para que tomemos como ejemplo, va a ser, por ejemplo, acá tengo un objetivo, va a ser, por ejemplo, identificar los factores culturales que determinan el comportamiento en salud de personas de una etnia en particular. ¿Ya? Entonces, yo quiero identificar los factores culturales que afectan el comportamiento en salud. ¿Ya? Considerando, ya entiendo por qué eso sería importante verlo, ya lo justifiqué, qué sé yo. Entonces yo digo, bueno, de ese objetivo yo debo sacar palabras claves para poder transformarlas a descriptores METS y poder armar mi estrategia de búsqueda, ¿ya? Entonces, con este ejemplo de este objetivo, ya es identificar los factores culturales que determinan el comportamiento en salud. Yo digo, ¿qué palabras clave ustedes ven ahí? Por ejemplo, veamos, juguemos a eso. ¿Qué palabras clave ustedes pudiesen sacar o palabras relevantes de este objetivo? Factores culturales que intervienen, ¿cierto? O que determinan el comportamiento en salud de población o población que pertenece a un grupo étnico. Una palabra clave sería factores culturales. Ya, bien. Esa sería nuestra primera palabra clave, ¿cierto? Factores culturales, porque yo quiero eso. Quiero determinar los factores culturales que determinan el comportamiento en salud en grupos étnicos. ¿Qué otra palabra clave pudiésemos sacar desde ese objetivo? Uno,
son factores culturales, ¿ya? ¿Qué otro pudiésemos sacar? Comportamiento podría ser otra. Comportamiento en salud, ¿cierto? O comportamiento. Bien. Comportamiento en salud. ¿Ya? Y grupos étnicos. Y grupos étnicos pudiese ser otro, ¿cierto? Bien. Sí, ahí tienes 3. Ahí tengo 3. Entonces yo ya sé que con este objetivo, yo quiero, en esta hipótesis, ¿cierto? En este juego que estamos hablando, en este ejemplo, yo quiero determinar los factores culturales que intervienen en el comportamiento en salud de grupos étnicos o de población que pertenece a un grupo étnico. Entonces digo, ¿qué palabras claves? Si yo desprendo mis palabras claves primero de la pregunta, así que en caso que fuera investigación primaria, o de mi objetivo en caso que sea un artículo de revisión bibliográfica, una investigación secundaria. Entonces, ya tengo mis 3 palabras claves, pero yo sé que la palabra factores culturales, que si bien son 2, se considera una sola palabra clave, ¿ya? Factores culturales, yo digo, ¿cómo estarán clasificados los artículos que hablan de factores culturales? Entonces ahí es cuando cuando es necesario transformar esa palabra, factores culturales, a un descriptor, ¿ya? Porque cuando yo llego al descriptor, ya sé que todos los artículos que estén publicados van a estar clasificados dentro de ese descriptor, que se refiere a los factores culturales, pero que no lo mencionan como factores culturales, ¿ya? Entonces yo primero digo, bueno, factores culturales tengo que pasarlo a inglés, porque PubMed solamente hace la búsqueda con descriptores palabras en inglés. Si yo quisiera hacerlo en español, debería usar un descriptor DEX, que no se busca en esta página, se busca en DEX, ¿ya? Pero como ustedes vieron PubMed, cuando vieron esta parte, hace unas clases pasadas, vamos a ver PubMed, y PubMed es en inglés. Entonces yo digo, ¿qué palabra puede ser que hable de factores culturales? Para transformarlas en inglés, ¿ya? Bueno, yo ya la busqué y la voy a poner acá, ¿ya? Entonces yo pongo acá arriba, donde dice match, yo pongo la palabra clave en inglés, ¿ya? Para ver qué descriptor match está asociado a esa palabra clave. En este caso es cultural. Le puse una T de más, me parece. ¿Ya? Características culturales. Porque dice factores, no me aparece como factores. Entonces voy a ver si que existe algún descriptor que hable de esto. ¿Ya? Cuando pongo acá en Match, pongo la palabra, o esta palabra que la traduje al inglés, porque tiene que ser en inglés, repito acá, digo, empiezo a mirar qué descriptor Match está asociado a esta palabra que son como factores o características culturales. Y cuando hablo de factores culturales o de cultura, me refiero a eso, en el fondo a estas creencias y valores que comparten las personas que pertenecen a un grupo étnico. Por definición es eso. Entonces yo digo, tengo que buscar un descriptor que me va a salir acá y leo la característica, la definición que me da. Si la definición se refiere a lo que yo necesito, a lo que estoy buscando de verdad o a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo de factores o características culturales, entonces me sirve. ¿Ya? Me sirve y lo considero ese factor, ¿ya? Este descriptor. En este caso me sirve, porque habla de todos los aspectos o características que identifican una cultura en particular. Por lo tanto, esos son como los factores o las características de una cultura determinada. Me va a servir. Si me sirve, en caso que me salgan más, supongamos que me salgan hartos descriptores, en este caso me aparece solamente ese, ¿ya? Yo pudiese especificar, yo pudiese decir, quiero características y cultura,
o quiero características culturales, pero de otras características, pero lo quiero que me sea más con una mirada antropológica. Yo puedo ir marcando y me va especificando más, pero en mi caso en particular, yo quiero buscar las características culturales, independiente de qué etnia sea. No quiero tampoco que sea solamente antropología, porque esto está enfocado a la salud, ¿ya? Por lo tanto, yo digo, bueno, me sirve, y una vez que ya lo tengo, y acá al tiro me aparece, en PubMed, me dice, si te sirve este descriptor, si este descriptor se relaciona a lo que usted quiere buscar, lo puede agregar al tiro como estrategia de búsqueda. Eso es lo bueno de PubMed, que uno puede al tiro ir armando, se va armando la estrategia sola. Entonces yo digo, sí, me sirve. Y al tiro me lo marca y me dice, el descriptor MED, para estos factores culturales, ciertas características culturales, es este el descriptor. O sea, todos aquellos artículos que estén relacionados a las características o que mencionen algunas características de la cultura van a estar asociados a este descriptor. ¿Sí? Entonces yo hago ahora mi segunda pregunta, aplicando lo que vimos hace un momento. Digo, bueno, ¿con qué término booleano yo debería unir mi segunda palabra clave que dijimos que era comportamiento en salud? Vamos a ver. Primero vamos a buscar nuestro descriptor de nuestra segunda palabra clave, que era, dijimos, comportamiento en salud. Comportamiento en salud. Vamos a ver si es que hay algo por esto, ¿no? Acá dice aceptación, aceptabilidad, no, creo que este no. Vamos a ver qué parece con esto. Bueno, si pongo solamente comportamiento en salud, que fue lo que nosotros dijimos, y acá me aparece también, yo tengo que ver cuál de estos dos me conviene más, ¿cierto? ¿Cuál de estos dos descriptores está más asociado o me sirve en base a lo que yo realmente quiero encontrar, ¿ya? Y en este caso yo encuentro que me sirve más lo que es comportamiento en salud porque es mucho más amplio, o sea, estas combinaciones de conocimiento, actitudes y prácticas que están asociados, ¿cierto?, a estas características individuales que tienen las personas. Eso es una definición más amplia. Si lo pongo más como riesgo, lo más probable es que me esté sesgando ya la búsqueda, ¿ya? No quiero considerar como que el comportamiento de salud sea solamente considerado como los riesgos de eso, sino que quiero que me hable de todas las actitudes, conocimientos que tienen las personas en relación a un comportamiento de un grupo étnico en salud. Por lo tanto, eso me serviría ¿ya? Y yo lo marco. Tengo dos, considero que este me sirve más para responder al objetivo que yo quiero responder. Y viene ahora, si lo quiero unir a esta palabra, a este descriptor que ya puse anteriormente, que son las características culturales, ¿qué término booleano que está acá me sirve? ¿El and, el or o el not? Entonces yo digo, bueno, debo recordar, si yo quiero que me den artículos solamente, que me hablen, que me sacan artículos que hablen de las características culturales en relación al comportamiento en salud, ¿qué debería poner? ¿Qué debería poner entonces? An. An, ¿por qué? Para que hable de las dos cosas, de las características culturales. No. Es que ahí te limita. Pero vamos a suponer que yo en realidad estoy corta de tiempo, como decíamos. Entonces necesito... ahí sí, pues. Sí, ¿cierto? Si tengo poco tiempo y quiero que me dé específicamente artículos que hablen del comportamiento en salud o las características culturales, cómo interfieren en el comportamiento en salud, si quiero eso, debería poner un and. Pero si quiero que me salgan artículos que me hablen de los comportamientos en salud, ¿cierto? Que me hablen de las características culturales y además de artículos que hablen de cómo la cultura influye en el comportamiento en salud,
pondría un OR, ¿cierto? Pero vamos a poner un AND porque en realidad yo quiero que me dé específico, que vaya respondiendo específicamente mi objetivo, que identificar qué factores culturales determinan el comportamiento en salud, ¿cierto? Como ese es mi objetivo, yo voy a poner un AND. Y si me saliera muy poca información, yo debería poner, ¿cierto? Cambiar esa estrategia y poner un OR. ¿Ya? Pero ahora vamos a poner un AND. Entonces pongo un AND y agrego este segundo término. Y me está armando la estrategia solito. Eso es lo bueno de PubMed, que yo poniendo mi palabra clave en inglés acá, identificando cuál es el descriptor que mejor responde a lo que yo quiero encontrar, lo agrego al tiro, voy incorporando mis términos booleanos, voy relacionando esas palabras, esos descriptores, y se me va armando al tiro la estrategia de búsqueda, que yo después la puedo copiar y la puedo pegar en mi artículo, o la puedo copiar y la puedo replicar en otra base de datos. Eso es lo bueno de PubMed. Por eso es muy bueno buscar acá, aparte que tiene casi todos los artículos que relacionados a la salud, ¿ya? Y supongamos que yo tengo un tercero, nosotros dijimos 3 palabras claves. Dijimos también que eran grupos étnicos. Alguien me dijo eso también. Entonces yo digo, bueno, vamos a lo mismo de nuevo. Ya tengo estas 2 palabras claves armaditas. Me voy a buscar qué descriptor será más adecuado, qué descriptores me da PubMed como descriptor MED para buscar lo que son población étnica o grupos étnicos. Vamos a ver. ¿Qué hay? Y acá me está dando el tiro, grupo étnico o grupos étnicos. Yo voy a poner grupos étnicos porque en realidad quiero que sea algo más amplio. Y voy a ver qué descriptor está para grupos étnicos. Si la primera definición, o la definición del primer descriptor responde a lo que realmente a lo que yo me refiero con grupos étnicos, entonces me quedo con este descriptor. Y en este caso me sirve, ¿cierto? Un grupo de personas que tiene una cultura en común, ¿verdad? Y que heredada, transmitida, y que es unas características especiales de este grupo social. En el fondo, esa es la definición de que es un grupo étnico o población étnica. Por lo tanto, a mí me sirve. Como me sirve, no voy a marcar otros aspectos porque quiero que me dé ese descriptor. Entonces lo voy a agregar a mi estrategia de búsqueda. Y me pregunto de nuevo, ¿cómo relaciono esto? Y esta es la pregunta del millón, porque si vuelvo a poner un AND, a lo mejor ahí sí me va a reducir harto. Y ahí debería probar 2 veces. Podría probar con un AND y agregar este descriptor y ver cuántos artículos me sale, o poner un OR, ¿cierto? Y que me dé más artículos también que me hablen de grupos étnicos y no solamente de grupos o cómo la cultura interfiere en el comportamiento en salud en grupos étnicos. Veamos los dos. Veamos las 2. Yo como quiero que responda a mi objetivo, yo pondría un AND primero. Vamos a poner un AND. Ponemos un AND y le agregamos este tercer término. Y me quedó esta estrategia de búsqueda. ¿Ya? Los paréntesis es súper importante que no se pierdan cuando copian esta estrategia, ya sea o al artículo o a otra base, porque me está cerrando, me dice esta palabra o este descriptor que es características culturales, y es un término MED, me lo está relacionando, lo está asociando, ¿cierto?, con comportamientos en salud. Y ahí cierra un paréntesis. Y los resultados de esos dos, o de esa asociación, me los va a relacionar con los grupos étnicos. Eso quiere decir, eso me va a dar, ¿ya? Entonces yo digo, bueno, me estoy conforme, voy a ver cuánto me sale. Entonces acá dice buscar en PubMed. Yo voy a buscar los artículos de investigación de PubMed con esa estrategia de búsqueda y me tiene que dar. ¿Cuántos artículos me salen? 482. Entonces yo digo, bueno, 482 es una cantidad que si yo pongo algunos filtros, ¿cierto?, puedo leer en un tiempo, supongo si tengo 2 o 3 meses para hacer el artículo, 6 meses, quizás lo puedo hacer, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero yo digo, esa es la cantidad que me salió con mi estrategia. Y estamos pensando que es una estrategia de búsqueda bien específica.
porque me está dando ya lo que yo necesito. Me está dando artículos, 432 artículos que hablan del comportamiento en salud, ¿cierto? Cómo la cultura está asociada al comportamiento en salud en población indígena o en grupos étnicos, ¿ya? Pero si empiezo a mirar, hay artículos de 1978 y nosotros sabemos que generalmente como el 70% de las referencias bibliográficas para que un artículo sea publicado debería ser el 70% de los últimos 5 años. Por lo tanto, debería yo ir ajustando y aplico mis filtros. Acá el primer filtro va a ser de años de publicación. Me voy a dejar los últimos 5 años. Quiero algo más nuevo. Sería 2016. Bueno, puse 2015. Vamos a poner los últimos 6 años. Y miren cuánto me quedan. 63. Solamente con aplicar ese filtro ya me quedan 63. Pero además yo pudiese decir, ¿saben qué? Yo quiero solamente de investigaciones primarias, no quiero libros, quiero solamente ensayos clínicos, quiero también, a ver, con ensayos clínicos, me quedan 8. Entonces, como ya es muy poquito, mejor me voy claramente a hablar de también, voy a poner otros tipos de artículos, porque si no me va a quedar muy pequeño. Inglés-español, ya están en inglés-español. Bueno, 8 es una buena cantidad para buscar algo específico, pero yo lo encuentro muy reducido. ¿Y qué tal poner metaanálisis? ¿Pongamos puros metaanálisis? Ya, pongamos puros metaanálisis. Va a ser más amplios. Vamos a ver cuántos metaanálisis hay. No hay metaanálisis. No tenemos metaanálisis. No tenemos. Lo vamos a sacar y vamos a volver a los 63. No, 482 volvimos. Pues me sacó hasta esto. Pero acá vamos a filtrar por los últimos 5 años. 43. Yo creo que es una buena cantidad para revisarlo. Vamos a la estrategia atrás y pongamos un OR, ¿o no? Yo me quedaría con esta estrategia, no pondría OR. Pero, vamos, podemos ir atrás. Vamos a poner todo atrásito. Bueno, me está pidiendo que arme de nuevo la estrategia. Perdimos la estrategia, tendríamos que ponerla de nuevo, ¿ya? Pero se puede poner de nuevo y la vamos uniendo y vamos armando nuestra estrategia y yo voy cambiando el término booleano que quiero. Si ya sé que me salieron 63 de los últimos 5 años con solamente estrategias relacionando con AND, tengo 63 porque yo lo anoto. Yo generalmente lo que hago, saco foto a la pantalla y lo copio en mi Word, y así voy comparando las estrategias que me van saliendo, o lo escribo, ¿ya? Y voy jugando con mi estrategia. Y después que ya digo yo, esta estrategia me sirve, uno empieza a leer los artículos, todos los resúmenes para explicar, o sea, ver realmente que respondan a lo que yo necesito. Pero así es como así se hacen las estrategias de búsqueda. Traten de usar PubMed porque te da la estrategia lista. Cuando uno usa otras bases de datos, uno tiene que armar la estrategia distinta, ¿ya? Acá te la arma PubMed. Es súper bueno eso. Bien, dudas, consultas. Nada, te converso algo. Tú podrías nuevamente regresar a la pantalla, solo para verlo, nada más. Puedes avanzar a la siguiente pantalla en la parte superior, eso. Ahí en la parte de PubMed, ahí en la parte superior, en la búsqueda está el descriptor. Puedes copiarlo. Puedes copiarlo y poner, en vez de AND, poner OR. ¿Sí? Y ahí te van a salir 160.969 resultados. A ver, ¿cuántos salieron?
160.000. ¿Se dan cuenta que se amplía demasiado? O sea, esa cantidad es imposible leérmela aunque sea en un año. Cualquiera, ¿cierto? Aunque me den un año para hacer el lo que pasa también es que no hay un filtro ahí y ha buscado desde 1932 hasta el 2021. Filtremos, porque o sea, en el poniendo otro, ese mismo factor, pero lo ponemos en 5 años, seguramente no van a ser esos 160.000. Pero mira, igual es mucho, porque en el otro eran 630 y tanto con 5 años. Mira acá cuánto me salen con 5 años de publicación. Filtré por los últimos 5 años y me salió 29.000. Es demasiado eso. O sea, y uno dice, ¿y por qué te salió tanto? Claro, porque la estrategia que estamos usando no es la adecuada para responder a tu objetivo, porque es demasiado amplio, estás usando un OR, o sea, me están saliendo artículos que hable de todo, artículos que solo hablan de cultura, artículos que solo hablan de comportamiento en salud, artículos que solo hablan de grupos étnicos y artículos que hablan de comportamiento en salud según la cultura. Todo eso está saliendo. Entonces ahí es cuando uno dice, cuando a mí me pasa con los alumnos cuando estamos haciendo una tutoría de artículos de revisión, dicen, profe, no, me salen demasiados, son muchos. Y uno empieza a revisar la estrategia de búsqueda y dice, claro, porque es una estrategia muy amplia. Entonces uno aconseja, tiene que ajustar un poco más su estrategia. O uno pudiese, no sé, supongamos que salieran, no sé, 1.000. Bueno, es harto y ahí uno empieza a aplicar otros filtros. Filtros para que me reduzca un poco, pero la estrategia de búsqueda siempre es amplia. Estoy usando OR, ¿ya? Y si pusiera otra vez MIAN, vamos a volver a los 600 y tantos. Acá me lo está filtrando por los últimos 5 años, ¿ya? Sí, por los últimos 5 años, 43. Si le saco ese filtro, está medio lentito mi computador. No quiere subir. Bien, pero esa es la manera de ir armando nuestra estrategia y de poder decidir cómo yo realmente hago mi estrategia. Si pongo OR, pongo NOT, pongo AND, dependiendo de cuántos artículos me vayan saliendo, ¿ya? Y si quiero hacer una estrategia específica, ahora si lo hago muy específico, supongamos que me hayan salido a mí con todos mis AND, sin considerar el filtro de los últimos 5 años, sin considerar idioma inglés, español, que ya lo tengo filtrado, yo mi base, esto ya lo tengo, yo siempre sirvo inglés y español, me va a quedar, me salieran 43, encuentro que es muy poco. Entonces ahí yo ya empiezo a ampliar mi búsqueda y después aplico los filtros, ¿ya? A veces uno no, bueno, ¿qué filtros por año acá hay que aplicar? Porque hay artículos muy antiguos, ¿cierto? Habían hasta de 1980 y no sé cuánto. 1978, es mucho, o sea, muy antiguo. Hay que filtrar nomás acá por año de publicación. Si son pocos, puedo hasta los últimos 10 años, considerando que también van a salir documentos actualizados, ¿ya? Todo eso depende, uno lo va a ir haciendo dependiendo de la cantidad de documentos que tenga y considerando el tema que estoy estudiando. Ya si es un tema muy nuevo, es un tema súper estudiado, uno va aplicando más filtros. Eso ya es del criterio del que está haciendo el artículo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Les quedó más claro ahora en comparación a la otra clase que tuvieron o siguen con las mismas dudas? Quedó más claro. Está más claro. ¿Les quedó más claro? Ya. Sí. ¿Se sienten capaces de hacer su búsqueda ahora aquí, solitos? Y hay que Creo que sí. Claro. ¿Cierto que sí? Entonces ya saben, lo primero es que definan bien su objetivo. Una vez que tengan su objetivo definido, de ahí sacan palabras claves. Las palabras más representativas, ¿cierto? O las variables más representativas que están incorporadas en ese objetivo. Como en este caso eran para factores culturales, comportamiento en salud y grupos étnicos. Y eso yo lo busco acá como descriptor MET.
busco cuál es el descriptor MET para esa palabra. Y escojo, y lo marco y lo agrego al tiro para que generar mi estrategia de búsqueda. ¿Ya? Así tienen que ir construyendo ustedes para sus artículos, independiente de qué artículo sea. ¿Ya? Si es de revisión, si es de estudio de casos, si es de un estudio original, lo que sea, siempre hay que buscar, hay que hacer una revisión para fundamentar lo que les voy a mostrar o el resultado que quiero llegar. Y esta misma estrategia la copian y la usan en otras bases de datos. Y así ya les queda armado. Siempre empiecen por PubMed, es más fácil. Bien. Bueno, no sé si hay más dudas, consultas. Entonces sería de que ya teniendo un objetivo claro, tenemos que convertirlo en inglés, traducirlo en inglés y de ahí sacar como quien dice las palabras claves y irlas insertando en el MET. Así es. Y para tener, como tenemos poco tiempo para hacer este trabajo, usaríamos el an. Sí, dependiendo del tema. Por ejemplo, si el tema que usted quiere revisar es demasiado, ya es un tema muy específico, es un tema muy nuevo, que no hay mucha literatura, ahí uno dice, pucha, la verdad que estoy poniendo puros and, me está saliendo muy poco, voy a tener que ir relacionando un poco con algunos or para que me salga más información, ¿ya? Pero si es un tema muy conocido, que con la primera estrategia le salen demasiados artículos, ahí uno empieza a poner puros and para ir ajustando aún más a lo que yo necesito responder, ¿ya? ¿Sí? De acuerdo. Ok. Natalia, un gusto poder tener las clases con usted. Me presento, soy la doctora Tania Rivera, no he tenido la oportunidad de presentarme. En representación del Departamento de Docencia e Investigación, que es a quien representamos, pues yo estoy eternamente agradecida porque en realidad no creo que la clase anterior con la anterior tutora fue mala, no, fue buena, pero fue bastante acelerada. Y la verdad es que sí nos quedó bastante dudas, no solamente a mí, pienso que casi a todos. Y con esta clase que ha sido un poco más descriptiva, más explicativa y como que agarrándonos de la manito para ir haciendo paso a paso, creo que hemos entendido un poco mejor y hemos podido entender y llegar al punto que deseamos y necesitamos, ¿no? Que es el poder hacer la búsqueda correcta en base al tema al que nosotros queremos hacer la investigación. ¿Sí? El equipo al que el doctor Úbeda nos había ofrecido, pues parece que ha sido bastante bueno. De todas formas, de mi parte, y sé que de parte de todos, un agradecimiento infinito. No sé si la doctora Catherine quisiera decir alguna palabra. Hola, sí, aprovechando, bueno, he estado muy interrumpida en la charla realmente, pero me he podido conectar a tiempo, cuestiones claves. Así que muchas gracias. Todo se ha desarrollado con bastante claridad y realmente me ha gustado esta charla tipo taller que realmente ha sido bastante enriquecedora para todos. Muchísimas gracias. Qué bueno. Bueno, la verdad que es la idea, porque cuando a mí igual me ha pasado que he hecho cursos de escritura o me han explicado cómo hacerlo, pero cuando uno no va el paso a paso y lo va construyendo en camino y mostrando cómo se hace, todo lo que te puedan explicar en teoría, uno no sabe cómo aplicarlo. Entonces he tratado de poder hacer esta clase de búsqueda o de escritura científica que también estoy haciendo en enfermería de una manera mucho más explicando cómo se hace, no explicando solo lo que se hace, ¿ya? Y creo que eso ha tenido como resultado por lo menos favorable acá
por lo que ustedes me dicen, que la verdad que me siento muy contenta, porque es el propósito, que entregarles las herramientas para que ustedes construyan su propio artículo, o independiente de cuál sea, hagan su propia búsqueda, pero que sepan cómo hacerlo, y se sientan más tranquilos, más seguros de saber que lo están haciendo bien, y que es la forma más adecuada de hacerlo. Entonces, qué bueno que les haya servido tanto los contenidos que les di como la metodología que usé para poder transmitirles mi conocimiento con mucho cariño y con toda humildad, por supuesto. Muy bien. Desde el punto de vista de la temática, Natalia, estaríamos, ¿cierto? Sí. ¿En cuanto a la planificación? ¿Cómo? En cuanto a vuestra planificación para el día de hoy, ¿estos serían los contenidos? ¿Sí? Estos serían los contenidos, porque ya revisamos la tarea y aplicamos cómo hacer la búsqueda en PubMed. Excelente, muy bien. Bueno, ofrezco obviamente la palabra. Si hay alguna duda, alguien hizo algo que quisiera que Natalia pudiera revisar, por favor. Mientras ven eso, para ser justo, ¿cierto?, con la doctora Ana Cabanas, que fue la colega que hizo la sesión anterior, hay que recordar que a Ana le dimos una sola sesión para que pasara un montón de cosas. Entonces, ahí, claro, el error de cálculo fue mío, en términos de que yo les digo a los colegas qué temas puedan ellos abarcar. Claramente, para la próxima versión, ese es un aprendizaje para nosotros, el equipo de la Universidad de Tarapacá. Claramente, Ana, hay que darle dos sesiones. Y en ese contexto les comento que a raíz de este segundo curso que ya estamos dictando, gracias a la confianza que ustedes como Sorca Guayaquil han tenido en nosotros, vamos a desarrollar un diplomado de escritura científica, y en ese diplomado la intención mía es que sea un diplomado internacional. Por lo tanto, la idea mía también es poder invitar a un par de colegas vuestros, de los presentes, que formen parte de ese equipo, porque justamente la idea es generando este tipo de alianza de manera tal de crear cuerpos colegiados que trasciendan un país. Yo creo que esa es la forma de trabajar, y claramente ustedes nos han dado la oportunidad a nosotros como grupo, ¿cierto?, como equipo de la Universidad de Tarapacá, de avanzar en ese sentido. Así que muchas gracias por eso y por la confianza. Así que muy amables. Bien, parece que no hay Listo. duda. Entonces, buenas noches. Ya pues, muchas gracias. Muchas gracias. Lindo fin. Gracias. Recuerden, Natalia. de ahora en adelante las sesiones son los días martes, solo los días martes. Y repito, el que necesite una reunión de tipo tutorial, la coordinamos, consensuamos el horario y hacemos esa reunión tutorial para que vayan avanzando más en sus temas. ¿Ya? Natalia, Listo, por favor, Carlos, muchas gracias. despedir, si eres tan amable, amiga mía. ¿Cómo? ¿Perdón? Para que te puedas despedir, si eres tan amable. Sí. Bueno, ha sido un gusto, un placer poder hacerles la clase a ustedes. Espero, como les dije, que les haya servido, haberles entregado las herramientas básicas y el entender, no solamente el conocimiento de cómo la parte teórica, sino que saber cómo aplicarlo, que es lo que a uno le cuesta cuando no sabe. Yo me he encontrado muchas veces en esa posición, que quiero hacerlo y no sé cómo. Entonces he tratado de explicarle entregarle ese conocimiento, de que darle el empujoncito, mira, así se hace, y de esa manera ustedes puedan, ¿verdad?, construir su propio trabajo, y a medida que lo vayan haciendo, se van haciendo más hábiles. Pero espero que de verdad le haya servido. Yo feliz de la invitación, agradezco también al doctor Úbeda por haberme invitado, y espero que poder vernos en otra oportunidad. Muchas gracias también por recibirme de tan buena manera. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Lindo. Gracias, Gracias, igualmente. Semana. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, gracias. Buenas noches.